Hoy vamos a insistir en algunos temas que nos parece importante porque es bueno intentar entender y desde diferentes reflexiones que se presentan en nuestro país el contexto sociopolítico y político en particular y al interior del MAS mejor todavía, si podemos tratar de entender. Julio Aliaga nos acompaña para eso. Julio, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, Julio, yo quisiera que nos des una mirada. ¿Cómo tú estás viendo esto de la crisis al interior del MAS? Bueno, es una crisis en serio. Hace poco tiempo había gente que decía, no, se están peleando para después unirse. No, esta es una crisis en serio y es además una crisis muy típica de nuestra historia. Le ha pasado al MNR en circunstancias similares, de repente un poco diferente al MIR en la época de la democracia, y ahora le toca al MAS, ¿no? El MAS, que sufrió con ínfulas, con sueños, con grandes perspectivas, ha agotado su discurso, se le ha agotado la plata con la que manejaba el país, no tiene cómo sostener su prebenda a la gente que estaba alrededor suyo, y bueno, todo se está destruyendo pues allá adentro. La pelea es seria y nos afecta a todos porque este es un partido que los últimos 20 años en el país le ha dado gobernabilidad al sistema, para bien o para mal, les guste a unos, no nos guste a otros, pero así ha sido. Entonces, cuando esto se produce, una tensión como la actual, todos terminamos bailando en esta pelea. Y además que puede ser peligrosa porque una crisis política puede arrastrarnos a una crisis económica terrible, o puede ser al efecto contrario también. Toda crisis política tiene un efecto sobre la economía, dado que afecta las decisiones, la gobernabilidad, pone a los que están dirigiendo a las autoridades con su cabeza en la pelea y no en la gestión de gobierno, en hacerlo lo mejor posible. Y como el MAS no tiene la capacidad institucional para resolver los problemas en democracia y de acuerdo a lo que dictan las normas, esto va a terminar a sillazos, como ya viene aconteciendo desde hace tiempo. Uno de los elementos fundamentales, y tú has agarrado el término que me parece importante, que en las democracias y en los países fuertes, sólidos, se construye una estructura muy solvente de institucionalidad. Cosa que nuestro país en mucho tiempo, en décadas, ha estado intentando y que de repente en este contexto comienza a erosionarse de una manera terriblemente peligrosa. ¿Y por qué te digo esto? Porque para nadie es extraño de cómo está la policía, cómo está, qué sé yo, instituciones como el Banco Central, la Contraloría, etcétera, y la justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero llegar a la justicia. Pareciera que la justicia ha dejado de ser un poder o un órgano del Estado que tenía independencia, autonomía, para tener su cabeza fundamental en el Ejecutivo a partir de un ministerio. Y esto le está impidiendo llevar adelante una transformación o por lo menos una estructura que responda parcialmente. ¿Cómo ves la injerencia del MAS ya en un contexto dividido sobre la justicia? Enorme, pues, porque si bien, como bien has dicho, la justicia en Bolivia nunca ha sido un destello de virtudes, independencia y neutralidad en sus dictámenes, cuando llegan las crisis políticas como la que estamos viviendo es peor aún. Es decir, creo que queda claro que la gente ya puede verlo sobre la mesa, como las cartas del programa, ¿no? Que el gobierno, el presidente Arce, necesita la justicia para eliminar la candidatura de Evo Morales, que está al frente. Ese es el plan A. ¿No? Que hay plan A, plan B, plan C. Me imagino que sí. Pero en el plan A la justicia sufre los avatares y las consecuencias de este enfrentamiento y desde luego eso hace el poder que ya estaba mal hecho. No hay que olvidar y hay que recordarle a la gente que este es el único país en el mundo que elige a sus jueces de la alta magistratura por elecciones, por voto. Eso no existe en ninguna parte, es poner a la justicia al servicio de la popularidad. ¿Cómo se puede ir a elecciones? Yo quiero ser juez, voten por mí. En los casos de divorcio voy a decidir siempre de esta manera. Así no se puede manejar la justicia.
y estando ya mal la justicia, porque la forma es inauditamente detestable, porque ponen la justicia al servicio de la política, no solo de los partidos, de la política, de los jueces, de la plata, ¿no? Encima de eso viene el tema de que el gobierno utiliza el sistema judicial para alcanzar sus fines, en este caso de permanencia y reproducción del poder, y eso es una lástima, ¿no? Ahora, los tiempos ya prácticamente no se puede llevar adelante este año. ¿Tú crees que hay una decisión política definitiva del actual gobierno de no llevar adelante una elección de autoridades judiciales? Bueno, ha hecho todo, ¿no? Ha hecho todo lo posible y todo lo que tenía que hacer para que no hayan elecciones judiciales. Es decir, no le queda otra al país que encontrar una manera, ya sea de prorrogar el mandato, de nombrar jueces interinos, pero elecciones en los plazos y términos que establecen las leyes y las normas está claro que no va a haber, porque el tiempo nos ha comido. Ahora, ¿por qué? Esto quiero casarlo con un otro tema. Resulta ser que en política todo es posible. La política es el arte de lo imposible, incluso dicen, ¿verdad? Estamos asistiendo a un momento donde en la vida política regularmente oímos decir cosas a los políticos que en realidad están pensando otras cosas y van a hacer otras cosas. En ese contexto estamos en un momento político donde se va a elegir las presidencias del legislativo, ¿no? De las cámaras. Y fíjate que si Arce no tiene las cámaras, porque en este momento tiene la de diputados, no la de senadores, pero si perdiera se puede meter en un conflicto realmente complicado de gobernabilidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Tú crees que todos estos escenarios de jueces, de la justicia, todo, sean motivo de una negociación que la desconocemos? Sobre todo en el mundo parlamentario, desde luego siempre fruto de una negociación que se hace en las mesas de negociación, no se hace en la televisión, ¿no? Pero yo quiero referirme a una frase que tú dijiste al empezar esto. Las instituciones no funcionan y no cumplen su rol. Dijiste la policía, la justicia, el Banco Central, es decir, ninguna institución cumple su función. Y hoy día el Parlamento, la Asamblea Legislativa, va a vivir por primera vez una elección en mucho tiempo donde el gobierno no tiene una clara mayoría. Y entonces vamos a ver una ingeniería que para un politólogo va a ser alucinante, es como mirar un juego de ajedrez, solo que más rápido, ¿no? Y sin lugar a dudas ahí cualquier cosa puede pasar. Yo me imagino que la oposición, que hasta el día de hoy ha tenido tan pocas posibilidades, hoy debe ver con interesante esperanza la posibilidad de negociar con otros con los cuales antes era imposible hablar. Estoy hablando con uno u otro grupo del MAS, que algo tendrán que ofrecer, porque la política es eso, es yo te ofrezco, tú me ofreces, yo cumplo, tú no cumples, ¿no? Y entonces nos peleamos porque no cumples, etcétera, etcétera. Tendrá algo que ofrecer y me imagino que también Carlos Mesa y creemos, ¿no? Son bancadas que deben estar en este momento dialogando, que es lo que se hace en el Parlamento, por eso se llaman parlamentos, para parlamentar, ¿no es cierto? Para dialogar, para hablar, deben estar discutiendo el futuro del próximo año en términos de las relaciones de poder y la presidencia y las directivas de las cámaras de senadores y diputados. ¿Sería peligroso para el actual oficialismo, en función de gobierno, no contar con un legislativo sumiso? No, la palabra no sé si es sumiso. ¿No? El no contar con una mayoría estable en un parlamento que apoya una gestión de gobierno es siempre un problema. No es un problema para Bolivia, le pasa a Boric en Chile, le pasa a la señora presidenta del Perú, mira cómo ha terminado el Ecuador, presidentes se han destituido en el Brasil por este
problema que además en los regímenes presidencialistas como en América del Sur son problemas difíciles de manejar. Lo que viene el próximo año es posible que volvamos a repetir lo que fue el año 2006 en esa legislatura, donde alguna de las cámaras quede definitivamente en manos de una oposición directa que fracture o limite las posibilidades de gobierno que tenga el presidente y su equipo. Si sumas a este complicado escenario las pugnas internas del MAS, ¿cómo tenemos que esperar que sea un 2024? No, va a ser muy difícil, pues, porque yo estoy convencido, y eso lo hemos dicho muchos, no solamente yo, que tenemos un Evo Morales que va a hacer lo imposible por intentar volver al poder, va a dividir el MAS, va a bloquear el país, va a hacer lo que tenga que hacer, por una parte. Y tenemos el lado contrario, el presidente Arce, que goza de una interesante popularidad y apoyo en el sector masista, pero que tiene el problema de que hay una economía que por la crisis se lo puede comer. Entonces vamos a tener un año difícil, pero también, como toda crisis, es un espacio de oportunidades. Es también una oportunidad para que la parte democrática del país, esta oposición que hasta el momento ha sido casi inexistente, pueda aparecer, emerger, que emerja un estilo de protesta renovada, una propuesta hacia el país interesante, que tampoco es que se van a inventar las cosas, no hay nada nuevo bajo el sol en estas cosas, pero es posible, y además la emergencia de repente de voces y candidatos y personalidades nuevas que irrumpan en el espacio político para reemplazar a los viejos, que ya estamos muy viejos. Sobre la base de esto que tú dices, ¿crees que Evo Morales todavía tenga una capacidad orgánica de generar una conflictividad muy fuerte en el país? La demostración de que no pudo realizarse este bloqueo, un bloqueo espurio por lo demás, querían bloquear el país por conquistar la dirección de una organización sindical, o sea, eso es ya el colmo de los colmos, pero la imposibilidad que ha demostrado la fracción de Evo Morales en lograrlo, desde luego demuestra una enorme debilidad, cosa que era impensable hace algunos años. La figura de Evo Morales está desportillada, muy dañada, tiene además, junto a otros candidatos, yo me animaría a decir que Carlos Mesa es otro, que tienen un techo de voto negativo muy alto. Se llama voto negativo cuando en las encuestas le preguntan a uno ¿por quién jamás y en ninguna circunstancia votarías? Sí. Entonces, los ganadores ahí son Evo Morales y Carlos Mesa. Tienen un voto negativo muy fuerte y, por lo tanto, a mí me da la impresión de que hagan lo que hagan, difícilmente pueden aspirar a crecer mucho en términos de votación electoral las próximas elecciones. Manejando el poder, la administración del Estado, ¿se constituye un hándicap muy fuerte para el actual presidente en relación a Morales y otros candidatos del propio MAS? La vieja frase de que siempre es bueno correr montado en el caballo del corregidor es algo que se reproduce siempre. El poder es una importante montura, es un importante caballo que parte normalmente con cierto tipo de ventajas. El problema que tiene nuestro presidente Arce, el presidente de todos los bolivianos, aunque no hayamos votado por él, sí, ¿no?, es que tiene encima un problema económico que nadie ve cómo lo va a resolver, porque él sigue duro y dogmático en una posición que a mi modo de ver es absolutamente depasada por la historia. Siguen los planteamientos de la CEPAL de los años 50 del siglo pasado, pero bueno, hay ahí opiniones de todo tipo, pero yo creo que con este tipo de políticas y manteniendo este modelo, el presidente sufre la desventaja de que en los próximos meses la crisis económica le baje la popularidad notablemente. Qué interesante. Regularmente cuando hablamos de un proceso electoral, hablamos de proyecto político, de organización, de liderazgo,
de financiamiento y un cúmulo de otras cositas. Pero tú has dicho las cosas, sí, las cuatro cosas claves que permiten identificar por dónde puede venir la mano. Sí, ahora, la pregunta va por el siguiente lado. Arce tiene un problema ahí, no tiene liderazgo. No es... Porque no hay organización más fuerte que el Estado, no hay financiador más fuerte que el Estado, pero no vemos un proyecto político realmente y no vemos una figura descollante, es decir, un liderazgo fuerte en el No, pues los liderazgos están en crisis en todos los casos y entrando Evo Morales más en esta crisis la cosa se pone difícil. Y es absolutamente cierta las cuatro cosas que has dicho, pero yo le agregaría una más en el caso boliviano. Para ser contendiente en Bolivia necesitas sigla. Y aquí en Bolivia hay, aparte de la gente que pueda conseguir plata, una campaña en Bolivia cuesta $15 millones, más o menos, es baratito en Bolivia, pero para la dimensión de nuestra economía es una cosa fuerte, ¿no? Necesita organización, pocos la tienen, la única que existía hoy se está haciendo pedazos. Necesitas una propuesta, las propuestas están en crisis, necesitas liderazgo y necesitas sigla. Hay 11 siglas, tener una sigla en este momento vale oro en el país. No vale oro, pero de las 11 siglas no hay que olvidar, hasta el 31 de octubre de este año, los partidos tienen para cumplir la renovación, sus estatutos, las elecciones internas y lo que manda la ley. Hasta el momento de esas 11 siglas solamente 4 están habilitadas, que son Unidad Nacional, el FRI, los Demócratas y el MTS, ¿no? Que es un partido así medio Las demás, incluido el MAS, no están habilitadas y tienen que cumplir. Y en ese camino de cumplir vamos a vivir en la Ocaeñe una cosa a la que los masistas están obligados, que es llamar a su congreso. Eso va a ser máscara contra cabellera, mejor que ir al Cachascascán. Terrible. Julio, gracias por la gentileza al habernos aceptado esta invitación. Te vamos a invitar más seguido para seguir hablando de política. No, muchísimas gracias a ti y un saludo a la universidad, que siempre la queremos mucho. Muchísimas gracias, Julio Aliaga. Lo hemos invitado para que nos ayude a intentar entender lo que está pasando en materia política en nuestro país.